Muy buenas noches, estimados amigos. Muchísimas gracias una vez más por sintonizar su programa Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio. Sean ustedes bienvenidos a su programa. En ausencia esta ocasión, por causas de fuerza mayor de del titular de este programa, Juan Ramón Rodríguez, su servidor y amigo Alfredo Herrera será encargado de llevar a buen puerto este programa. ¿Cuáles serían los medios de contacto, Ajax? Ingeniero, muy buenas noches, amigos de Tercera Llamada Radio, bienvenidos a esta emisión de Señales Ocultas. Mi nombre es Ajax Mondragón y estaré colaborando con el ingeniero Alfredo Herrera, llevándole los comentarios de Facebook y de YouTube para el programa. Saludo afectuoso a todos los que nos escuchan a través de iVoox en España. Ingeniero, platíquenos un poco del tema del día de hoy. ¿De qué va a tratar? El tema es sugerido por alguno de nuestros estimados oyentes ya hace alrededor de 3 semanas, 4 semanas, porque hemos estado fuera del aire, porque debido a causas de fuerza mayor y bastante mayor. De tal manera que, pues, pidiendo una disculpa que no está de más nunca, vamos a ver en esta ocasión el tema que se llama geometría sagrada. Esta es un conjunto de formas y figuras que han sido tradicionalmente utilizadas en el arte, en la arquitectura y la meditación durante miles y miles de años. Estas mismas formas y figuras también se encuentran en los organismos naturales, desde el objeto microscópico hasta el gran cosmos. Eso es lo que, en resumidas cuentas, vamos a estar viendo este día. Así es, ingeniero, muchísimas gracias. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios y sus preguntas a través de Facebook, YouTube, Instagram. Y claro que el ingeniero Herrera y su servidor estaremos viéndolas y comentándolas. Sin más preámbulos y saludando a nuestro productor Cristian Aguilar, ¿qué le parece si comenzamos, Inge? Me parece muy bien y pues entremos en materia. La geometría sagrada puede ser o puede parecer algo esotérica, es decir, algo que esté alejado de nuestros sentidos, algo que esté alejado de la ciencia y que solo sea tema de algunos iniciados en estas materias. Pero ¿cuán lejos está de ser así? Una comprensión básica de la geometría universal puede llevarnos a ver la vida bajo un nuevo enfoque, cambiando nuestra percepción del mundo en que vivimos y por ende mejorando nuestra vida personal. Recordemos, y lo he dicho cientos de veces, y no estoy exagerando, a través de los 110 programas que ya prácticamente tenemos, muchísimas veces he empleado este mismo concepto. La percepción que tenemos del mundo se debe al marco de referencia en el cual nos movemos, a la influencia que tenemos de nuestras familias, a la influencia que tenemos de nuestro entorno social, a la influencia que tenemos de nuestras escuelas. Y todo eso hace que percibamos el mundo de determinada forma, de determinada manera, de tal suerte que de esa percepción que tenemos del mundo es nuestra conducta y nuestra actitud frente a este mundo. Bien,
¿Qué es la geometría sagrada? Las culturas antiguas, incluyendo a los cristianos, hindúes, griegos y egipcios, reconocieron que ciertos patrones o formas geométricas se repiten en toda la naturaleza. Por ejemplo, las celdas de un panal son constantemente hexágonos y la concha de un caracol es una espiral. Estos patrones y formas comunes llegaron a conocerse como geometría sagrada. Fueron además divididos en varios números, fórmulas matemáticas y símbolos específicos que los antiguos creían que eran los bloques de construcción para todo en el universo. La ciencia moderna, lógicamente, apoya esta teoría. Se ha encontrado que las formas moleculares que forman la base de la vida son de hecho muchos de los mismos patrones identificados por culturas antiguas. El conocimiento de estos símbolos sagrados y fórmulas matemáticas permitió la construcción de muchos edificios históricos, tales como las grandes pirámides de Egipto, el Partenón griego y los intrincados templos que se encuentran en toda América Central y América del Sur. Hay algunas formas y números significativos que veremos a lo largo de este programa, pero vamos a tocar algunos en específico que solamente lo veremos en este momento. Por ejemplo, la esfera. La esfera se considera un contenedor que puede contener, válgase la redundancia, todas las formas. Representa unidad, inclusión e integridad, ya que todas las mediciones son iguales en una esfera. Planetas, semillas, células y átomos son todas esferas. El círculo. Un círculo es una representación bidimensional de una esfera. Se cree que muestra la unidad y la integridad total del universo. También la relación de la circunferencia de un círculo comparada con su diámetro, y se llama pi, que es un número finito y que nunca termina y nunca se repite. Déjenme decirles algo que me encontré el día de ayer. Consultando algunos, todos materiales para este programa, me encontré con que JL, un señor español, decía o dudaba, e incluso me hizo dudar del valor de pi. ¿Se acuerdan ustedes de ese valor de pi que es de 3.141592, algo así? Bien, pues ahora resulta que debido a que está mal calculado, según este señor, ese pi, ese valor de pi, es que muchos de los satélites están retornando a la Tierra y caen, porque está mal calculado, y fíjese, el cálculo malo incide precisamente en la tercera decimal. Este es tema de otro asunto, pero me gustaría verlo rápidamente. Miren, el perímetro de un círculo es pi por diámetro, de tal manera que si ustedes dividen el perímetro de la circunferencia entre el diámetro, les va a dar el número de veces que cabe el diámetro en esa circunferencia. Y hemos manejado tradicionalmente que pi es ese número es 3.141592, pues resulta que no. Entonces ahí los dejo con esa inquietud. Bien, entonces viendo ya lo que es la esfera, el círculo, nos toca ver lo que es punto. El centro de una esfera o círculo contiene un punto. Todas las mediciones comienzan o terminan en un punto, por lo que se asocia típicamente con el principio y el final de cualquier tipo de creación. Las espirales. Existen muchos tipos de espirales, como las planas tridimensionales, derechas o izquierdas, equiangulares y logarítmicas. Quizás la espiral más conocida es la forma de una concha de Nautilus. Todos los tipos de espirales muestran expansión y crecimiento y por lo tanto simbolizan el infinito. Toroides. Un toro parece una dona o una cámara de aire. Los lados redondos son perfectamente circulares. La geometría sagrada considera al toro como una forma primaria en toda existencia. Por ejemplo, los 7 músculos primarios del corazón forman un toro.
La vésica Piscis es algo que volveremos a hablar más adelante de esta forma. En latín, vésica Piscis significa la vejiga de un pez. Es la forma de almendra que se forma en la intersección de dos círculos del mismo tamaño cuando sus centros se tocan. Vamos a hablar un poco más tardecito de esta vésica Piscis. Bien, podemos decir también que esta vésica Piscis, en esta vésica Piscis, los círculos pueden representar la unión de un espermatozoide y un óvulo, conduciendo a la creación. También puede representar un terreno común o una visión compartida entre las personas. En la tradición cristiana simboliza a Cristo. Y ustedes han visto que los cristianos utilizan el símbolo de un pez. Esa parte central de ese pez sería la vesícula Piscis, que se forma por la intersección de dos círculos, los cuales se tocan en su centro. Bien, también hay unos sólidos que se llaman platónicos. También estos volveremos a hablar un poco más tarde de estos sólidos. Los sólidos platónicos son un grupo de formas tridimensionales. Cada uno de ellos está formado por caras iguales, como una forma piramidal con 4 caras iguales. Los 5 sólidos platónicos son el tetraedro, que tiene 4 caras en forma de pirámide. El hexaedro son 6 caras en un cubo. El octaedro son 8 caras. Dodecaedro tiene 12 caras y el icosaedro tiene 20 caras. Los antiguos griegos creían que estas 5 formas simbolizaban fuego, tierra, aire, espíritu o éter y agua, respectivamente. Estas son las únicas 5 formas tridimensionales que se pueden hacer con caras de igual tamaño. Se llaman sólidos platónicos porque Platón los identificó en la época griega, aunque ya Pitágoras los había utilizado. Más tarde hablaremos un poco más acerca de estos importantes sólidos platónicos. Otras formas son el cubo del Metatrón. Esta, por su importancia, también hablaremos un poco más tarde de eso, dando un poco más de información. En el judaísmo, el Metatrón es el ángel que guarda el trono de Dios. La figura del cubo de Metatrón ha sido considerada sagrada durante milenios. Los 5 sólidos platónicos se encuentran dentro del cubo. Debido a esto, se cree que el cubo de Metatrón contiene los bloques de construcción de la creación. La flor de la vida también es una forma que hablaremos un poco más tarde con mayor profundidad de ella. Este es un símbolo antiguo que se encuentra en muchas culturas globales. El término moderno es flor de vida. Está representado por múltiples círculos espaciados uniformemente que se superponen entre sí para formar un patrón floral. Se dice que representa las formas y patrones fundamentales del espacio y el tiempo. Todos los sólidos platónicos, la vésica Piscis y el cubo de Metatrón, están dentro del símbolo de la flor de la vida. Números que tenemos, números sagrados que tenemos, son la proporción llamada de oro, que también tocaremos más tarde. También conocido como Phi, o la media dorada. El cociente dorado es un cociente matemático que ocurre cuando 2 elementos tienen el mismo cociente, cuando se comparan entre sí, como la relación de su suma en comparación con el más grande de los 2 elementos. En el diagrama que mostraremos un poco más tarde y que aquí construiremos, se mostrará gráficamente la proporción dorada y cuál es su valor. Los estudios han demostrado que se consideran los rostros con proporciones más cercanas a la proporción de oro como los más atractivos. Muchas formas en la naturaleza también muestran esta proporción, como ciertos pétalos de flores, estructuras de ramas de árboles, conchas, moléculas de ADN y huracanes. Curiosamente, el patrón de crecimiento de un brócoli romanesco está organizado en una proporción dorada casi perfecta.
Veamos a continuación los 3 primeros versículos del primer capítulo del Génesis. Siendo esto una geometría sagrada, pues necesariamente tiene que ver con el Creador, que algunos le llaman Dios, otros le llamarán simple y llanamente el Ser Supremo, el Creador, etcétera. Entonces, lo que dice la Biblia al respecto: en el principio Dios creó el cielo y la tierra carecía de forma y estaba vacía, y las tinieblas cubrían las profundidades. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Y dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. Esos son los 3 primeros versículos del capítulo de Génesis que aparecen en la Biblia. Hay una cosa que la Biblia no tuvo en cuenta y que sin embargo quedó claramente especificada por la escuela de Akenatón. Este señor Akenatón es un faraón, fue un faraón muy famoso por su gran cultura en el Egipto antiguo. Entonces, en esta escuela decían, si el espíritu se mueve en el vacío, tendrá que moverse en relación a algo. El gran vacío es la nada total. Si todo lo que existe es espíritu y éste se mueve, pero careciendo de un punto de referencia, ¿cómo se puede saber que está en movimiento? La escuela de Akenatón analizó el problema de la siguiente manera: el espíritu se proyecta a sí mismo tan lejos como le sea posible en las 6 direcciones, arriba y abajo, adelante y atrás, izquierda y derecha. Tal movimiento se basa en los 3 ejes marcados con X, Y y Z. La longitud y la proyección carece de importancia, pues incluso si fuera de una sola pulgada sería suficiente. Por tanto, el espíritu se proyecta a sí mismo en 6 direcciones. El siguiente paso es unir las líneas para que formen primero un cuadrado. En la figura que nos está haciendo favor de colocar el señor productor en la pantalla, se ve claramente lo que les estoy mencionando. ¿Esta no es? Bueno, pues ya se está viendo. La gente ya lo está viendo. Ya lo está viendo. Bueno, en la primera figura está apareciendo movimientos en los 3 ejes. A eso se refiere el movimiento del espíritu en las 6 direcciones. ¿Ok? En la siguiente figura se están uniendo las líneas para que formen primero un cuadrado, después una pirámide, que es la tercera figura, y finalmente, prolongando hacia abajo las líneas de la pirámide, se forme un octaedro. Ahora el espíritu posee la realidad de un octaedro, incluso aunque se tratase de una figura mental, ya le es posible el movimiento, puesto que han sido establecidos los perímetros. Entonces, el espíritu empieza a hacer girar sus 3 ejes y traza la figura de una esfera. En la geometría sagrada, una línea recta se considera macho, mientras que cualquier curva es hembra. Ahí en la figura estamos viendo, la figura quinta es como al girar los 3 ejes se forma una esfera. Y en la última figura de las figuras se ve al espíritu que está emergiendo del gran vacío hacia la parte superficial. Bien. La Biblia dice que primero se hizo el varón y después la hembra. Esto corresponde a un movimiento que va de líneas rectas a líneas curvas. Acabo de mencionar que las líneas rectas corresponden a un macho y las curvas corresponden a una figura femenina. La razón por la que el espíritu procedió de las rectas a las curvas es que la progresión geométrica necesaria para la creación es mucho más fácil desde la línea curva femenina. Así pues, ahora el Espíritu de Dios se encuentra a sí mismo en el interior de una esfera. Dice el Génesis: el Espíritu de Dios se movió sobre la superficie de las aguas. Pero, ¿hacia dónde?
En todo el universo no existía más que un lugar, y ese lugar era la superficie. El movimiento necesario para salir del gran vacío es moverse hacia la superficie. Tras ese primer movimiento, todos los demás son automáticos. Cada movimiento posterior le muestra a usted dónde se ha de hacer exactamente el inmediato, hasta que todo el universo quede creado. El tercer verso del Génesis dice: y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Tras el movimiento por la superficie solo queda por hacer una cosa, y es hacer otra esfera. Aquí es necesario contar con la siguiente figura que ya nuestro señor productor nos está haciendo favor de colocar en pantalla. Bien, si construimos dos esferas y esas esferas se interpenetran hasta su punto central, vamos a encontrar que queda entre esas dos esferas una superficie tipo almendra, y eso se le llama Vesica Piscis. Vesica Piscis. Y eso es obviamente producto de las dos esferas interrelacionadas, que es la estructura metafísica que se halla detrás de la luz. Nótese aquí algo que es importante. En cualquier campo electromagnético, el aspecto eléctrico es la longitud de la primera Vesica Piscis, y el aspecto magnético corresponde a su anchura, siendo ambas proporcionales. ¿Sí se entiende lo que les digo? Lo que les estoy comentando. Bien. Y ese fue el primer día del Génesis. La unión de dos esferas, produciendo la Vesica Piscis. La unión de las dos esferas es un círculo u óvalo. Al mover este nuevo círculo y formar otra nueva esfera, se obtiene la siguiente figura, que son entonces lo que constituye el segundo día del Génesis. En la figura que tenemos corresponde a la segunda, donde están unidos tres círculos por su parte central. Ahora se empieza a producir un movimiento rotatorio en la superficie de la esfera que termina completándose a sí mismo. Todo esto es automático. Cuando usted llega al sexto día del Génesis, tiene un conjunto armónico de 6 círculos que encajan perfectamente. Al séptimo día el espíritu descansa, porque ahora tanto el Génesis como todas las leyes del universo están completas. Por esa razón ahí solamente estamos viendo 6 figuras que corresponden. La primera al primer día del Génesis y la última al sexto día del Génesis. Y el séptimo día el espíritu descansó. Es decir, ya está completa. A medida que la figura continúa rotando sobre un vórtice, surgirán del modelo 3 objetos tridimensionales. ¿Nos quieres poner la siguiente? Gracias. Es importante entender aquí que la geometría sagrada no es un simple trazado de líneas sobre un papel, sino los movimientos sagrados del espíritu en el vacío. Es el mapa de los movimientos necesarios para hacer surgir el gran vacío tridimensional, de manera que en nuestro caso lo concluyamos sobre el planeta Tierra. Dependiendo del supertono dimensional en el que usted se encuentre, existen 144 distintas formas de vacuidad, lo que nos conduce a pensar que el vacío total realmente no existe. Bien. La primer figura que surge de este modelo es un receptáculo tubular que vemos en la pantalla como la figura que está en color oscuro
en la parte extrema izquierda. Ese receptáculo tubular es la forma primigenia del universo, es única en cuanto puede moverse por sí misma. No existe otra forma que consiga hacer esto. La siguiente figura es la espiral del receptáculo tubular dentro de un tetraedro. Stan Tenen es un científico muy connotado para la parte de la religión. Estudió más de 20 años, investigó al respecto. Logró atravesar por su mitad la espiral del receptáculo tubular y consiguió una figura, reduciendo al máximo ese receptáculo tubular a fin de poder diseñarlo adecuadamente. Lo introdujo en un tetraedro tridimensional, que es lo que estamos viendo en la figura del lado derecho. Descubrió entonces que al iluminarlo, y notes esto que es bien importante, descubrió entonces que al iluminarlo de forma que la sombra de la figura se proyectase en una superficie de 2 dimensiones, podía obtener todas las letras del alfabeto hebreo, tal como se suelen escribir y en perfecto orden. Descubrió también que cambiando de posición la figura, podría proyectar todo el alfabeto griego, y modificando de nuevo esa posición, conseguía la reproducción del alfabeto árabe. Y todo esto lo obtuvo colocando simplemente esa figura en distintas posiciones, dentro del tetraedro tridimensional. En realidad, existen 27 posiciones simétricas primarias dentro del tetraedro. Así pues, la primera cosa que surge del Génesis es la conexión existente de la forma metafísica con el lenguaje. Y todo ello se produjo durante los 7 primeros días de la creación. Por tanto, hemos iniciado un modelo de vórtex energético rotatorio. Cada vez que se completa un nuevo modelo rotatorio, se produce una nueva forma. Y esa nueva forma es la base de la creación. La rotación se inicia siempre en los lugares más recónditos. Si nos quieres hacer el favor de poner la siguiente figura. La rotación siguiente se muestra en la siguiente figura. No la veo. A ver si ahorita ya está saliendo. Esa figura corresponde a la flor de la vida. Esa es una de las más importantes de las figuras de la geometría sagrada. ¿Nos quieres poner la siguiente, por favor? La siguiente, ok. Bueno. Bien. Siempre haciendo rotación se inicia en los lugares más recónditos. Esta rotación siguiente se muestra en las figuras como la que acabamos de ver. Al borrar algunas de las líneas de la figura de la flor de la vida, que es la que está ahorita en pantalla, se llegará a la figura que se llama huevo de la vida. Esa figura no corresponde, pero déjamela tantito ahí un poquito. En la primera parte de esa figura se encuentra el árbol, perdón, la flor de la vida, y se encuentra el árbol de la vida. En la tercera imagen se encuentra la superposición de ambas, de tal manera que nos está mostrando en la flor de la vida la posición del árbol de la vida que utilizan en la cábala los hebreos. Bien, fíjense que estas son representaciones bidimensionales de una figura tridimensional. En realidad, el huevo de la vida son 8 esferas. A ver si nos puedes poner, son 8 esferas juntitas. No sé si aparezca por ahí. Sí, ese es. Sí. La última de esa figura es el huevo de la vida.
Bien. Bien. Miren, la flor de la vida señala que todo cuanto ha sido creado o existe actualmente se encuentra comprendido en ese modelo. Esta es una de las figuras principales de la geometría sagrada. Nada existe en el universo y nada podrá existir que no se haya manifestado en esta figura. En ella se encuentran todas las lenguas, todas las leyes físicas, todas las formas biológicas de vida, o incluso cada uno de nosotros como elementos individuales. La figura se llama flor de la vida porque es la réplica simbólica de un árbol. Piense en un árbol frutal. Primero va creciendo, dando flores y posteriormente frutos. Caen los frutos al suelo y en su interior contiene miles de semillas, cada una de las cuales guarda en sí la imagen potencial del árbol. De igual modo que la geometría de la flor de la vida se encuentra incluida en toda la creación. El aspecto seminal se encuentra delineado en el primer círculo y en los 6 restantes que lo rodean de la propia figura. Ahí lo vemos en la figura sexta. Ahí se ve la flor de la vida otra vez en su manera usual. Bien, otra figura central de la primera geometría sagrada es como les decíamos, la Vesica Piscis. La Vesica Piscis consiste simplemente en una serie de círculos yuxtapuestos los unos a los otros, de manera que el borde de uno interseccione al centro del contiguo. El área común que se forma con esas intersecciones es la Vesica Piscis. Exacto. En la imagen vamos a ver la primera imagen del lado izquierdo, es la unión de 2 círculos formando la Vesica Piscis, es la parte central que une a esos dos círculos, ¿sí? Bien, esta Vesica Piscis tiene algo muy interesante, muy importante. Nótese que en el lado derecho de la figura, en la zona de la Vesica Piscis, podemos insertar 2 triángulos equiláteros, 2 cuadrados, y englobándolos a los triángulos y al cuadrado se encuentra un rectángulo. Es algo único. La flor de la vida y la semilla de la vida constituyen la Vesica Piscis. Al mismo tiempo, si observamos la figura de la semilla y del árbol de vida superpuestos, veremos que cada línea del árbol de la vida tiene la longitud y anchura de la Vesica Piscis. La naturaleza de la geometría sagrada no admite accidentes ni fallas. Se prolonga de forma impecable hasta que todo el universo queda creado. Cada parte se interrelaciona con todas las demás. Se puede empezar en cualquier punto y a partir de él se crea todo un lenguaje de la creación. A nosotros puede resultarnos difícil la geometría como base de la creación, pero las cosas son así de sencillas. No existe nada en ningún nivel de la existencia que no se encuentre apoyado por la geometría. Que dicho de paso, geo es tierra y metrón medida. Entonces prácticamente geometría es la medida de la tierra. El comprender cómo funciona la geometría actual es el primer paso y el más determinante para convencer a nuestra mente racional de la realidad de este espíritu único que mueve y actúa sobre todas las cosas. Bien, no sé si tengas algunos comentarios por ahí, mi estimado Ajax. Así es, Inge, excelente tema y la gente ya está comentando en redes sociales. A través de Facebook de Tercera Llamada Radio, nuestro buen amigo Mau Córdoba nos manda un saludo y nos pregunta que si podemos hablar de la flor de la vida, justo estamos hablando de eso, y de su relación con los mandalas. José Lo Flores Santana nos dice muy buenas tardes y excelente tema. Cualcin Río Azul, muy buen tema, saludos. Y Elizabeth Rodríguez Álvarez, excelente programa, muy interesante este tema. ¿Le parece si revisamos YouTube también? Sí, por favor. En YouTube, en el chat, nos pone Juan José Bu, ya estoy aquí, saludos.
Nuestro amigo Edmond nos había enviado un mensaje diciendo que la hembra había sido primero que el hombre. Y por último, Johnny Love nos dice: hola, buenas tardes amigos, saludos desde Tijuana. Son los comentarios y las preguntas a través de los chats. Recuerden que seguimos leyendo todos sus comentarios. Y ingeniero Alfredo Herrera, esos son los comentarios. ¿Qué le parece si continuamos? Sí, déjame decirles algo en relación primero con la parte del Génesis. Mi estimado amigo, por ahí tú mencionas que primero fue creada la hembra y después el hombre. ¿Sí? Si tú lees la Biblia en su capítulo, el Génesis en la Biblia, en su capítulo primero, vas a encontrar un orden de creación. Si tú lees inmediatamente en el mismo Génesis el capítulo 2, vas a encontrar otro orden de creación. Fíjate que lo dice la Biblia en 2 capítulos contiguos del mismo Génesis. Ahí hay algún error. En la geometría sagrada no puede haber ningún error, porque parte del movimiento que hace el espíritu como rectas, y una vez que tiene la parte masculina, entonces decide cambiar hacia la energía femenina a través de todas esas curvas que se generan al crear, moviendo los ejes de sus movimientos, válgame la redundancia, de sus movimientos de ese espíritu en los 3 ejes. Si ustedes mueven esos 3 ejes van a generar una esfera, y entonces ahí se empieza a crear la parte femenina. No sé si te habrá quedado claro, estimado amigo, ¿sí? Y yo te invitaría a que consultes la Biblia en capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis y llegues a tomar alguna conclusión. Yo lo único que te puedo decir es que entre capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis marca algunos errores en la propia Biblia, ¿eh? Bien. En respecto a lo de las mandalas, la mandala normalmente se utiliza la figura de la flor de la vida, y se utiliza esas mandalas sobre todo en el área de la meditación, porque a través de estas figuras perfectas y estas figuras proporcionales que nos dan algún sentido del origen de la vida, se logra a través de la meditación una gran paz, una gran tranquilidad, un gran sosiego de nuestro espíritu. Entonces, esas mandalas que se utilizan en la meditación, muchas de ellas están fundamentadas en la geometría sagrada. Bien. ¿Sí me hace favor de repetir esta figura? Bien. La figura que nos va a hacer el favor de colocar el señor productor, vamos a encontrar algunas que son muy importantes formas sagradas. Son 8 figuras. Bien. En la tercera figura se refiere al huevo de la vida. La tercera figura se refiere al huevo de la vida. Ese huevo de la vida son 7 círculos. Son un círculo central vacío y 6 círculos circundantes. Eso esa figura se le llama el huevo de la vida. La siguiente figura es la flor de la vida, en otra forma no tan usual de utilizarse. Bien. La siguiente figura, que es la quinta en la parte baja, se muestran los 7 círculos en la flor de la vida. Después, la siguiente figura, que sería la sexta, aparece lo que es propiamente la flor de la vida, tal como se representa usualmente. La séptima figura, que son prácticamente, son 13 círculos. Son 13 círculos, es un círculo central, 6 circundantes y 6 exteriores. Esa figura se le denomina el fruto de la vida. Y finalmente la figura octava de esa imagen
nos describe la flor de la vida mostrando los 7 círculos que encajan perfectamente dentro de otro círculo mayor. Esa es la aplicación que tiene esta figura. Si se toma la mitad del radio del círculo central y se trata de un nuevo círculo, se hace girar posteriormente los nuevos círculos formados sobre sus 3 ejes, se obtendrá de inmediato el fruto de la vida, que ya mencionábamos, que es la figura tercera de la imagen. Esto significa que el fruto de la vida queda contenido de forma proporcionada dentro de la flor de la vida, como debe ser. Si repite el proceso una vez más, habrá trazado 13 círculos que se unirán a otros 13, o lo que es igual, el fruto de la vida se unirá a otro fruto de la vida. Puede repetir esta operación indefinidamente, porque no existe ni principio ni fin. Esto lo podemos ver en la siguiente figura. En la primera de esas figuras de la imagen, que está del lado izquierdo, se trata del fruto de la vida. Y la figura del lado derecho de esa imagen se encuentran 13 círculos unidos a otros 13. Es decir, fruto de la vida unido a otro fruto de la vida. Y esa nos da esa forma geométrica sagrada. El fruto de la vida es una figura muy especial, muy sagrada. Expresa claramente los motivos de la creación. De esta figura, 13 sistemas de información, parten 13 sistemas de información. Aquí vamos a tratar solamente 4 de ellos. Los 13 sistemas completos describen pormenorizadamente cada aspecto de nuestra realidad, todo cuanto podemos pensar, ver, sentir, paladear, oler, es decir, todo lo que podemos detectar a través de nuestros sentidos, hasta llegar a la estructura atómica actual. Estos 13 sistemas de información pueden conseguirse combinando la energía geométrica femenina con la masculina. Recordemos, la energía femenina está dada por curvas y la masculina por rectas. Cuando lo masculino y lo femenino se combinan, se manifiesta algo nuevo. Exceptuando la primera de las formas que acabo de describir, todas las demás han sido líneas curvas de energía femenina. De manera que uno de los modos más simples y evidentes de añadir energía masculina mediante líneas rectas es unir todos los centros de las esferas del fruto de la vida. Al hacerlo, usted habrá trazado la figura conocida como el cubo de Metatrón, que es el que vamos a tener en unos instantes más en pantalla. El cubo del Metatrón. Bien, es ese. Ahí vamos, nos estamos dando cuenta en la imagen que nos presenta el señor productor en pantalla. Vemos un cubo que se llama cubo de Metatrón y precisamente está uniendo los centros de los 13 círculos que forman que era el fruto de la vida. En el judaísmo, Metatrón es el ángel que guarda el trono de Dios. La figura del cubo de Metatrón ha sido considerada sagrada durante milenios. Los 5 sólidos platónicos se encuentran dentro de este cubo. Debido a esto, se cree que el cubo de Metatrón contiene los bloques de construcción de la creación. El cubo de Metatron contiene la réplica tridimensional de 4 de los 5 sólidos platónicos. Son estos: el cubo o hexaedro, que tiene 6 caras cuadradas, 8 esquinas y 12 ángulos. El tetraedro, que tiene 4 lados triangulares, 4 esquinas y 6 ángulos. El octaedro, que tiene 6 caras triangulares, 6 esquinas y 12 ángulos. El dodecaedro, 12 caras pentagonales, 20 esquinas y 30 ángulos. Y el icosaedro, 20 caras triangulares, 12 esquinas y 30 ángulos. El criterio que rige los sólidos platónicos es que todos sus ángulos sean iguales,
que haya una sola superficie y un solo ángulo, y que todos los puntos se encajen en la superficie de una esfera. Solamente existen 5 formas geométricas que tengan tales características. Los sólidos platónicos reciben su nombre de Platón, aunque como les decía al inicio de la plática, ya Pitágoras los había utilizado 200 años antes, dándoles el nombre de sólidos perfectos. Si nos quiere hacer el favor de poner hay una figura, traigo por aquí. Son 6 sólidos, ¿es esta? Bien, en la figura, exacto, es esa precisamente. En la imagen que nos está poniendo el señor productor en pantalla, vamos a ver 6 figuras. Las 5 de ellas corresponden a los sólidos platónicos y la segunda en específico es una estrella tetraédrica que nada tiene que ver con sólido platónico, pero sí se puede formar también uniendo 2 tetraedros. A ver, vamos, déjeme regresar un poquito. Los antiguos griegos creían que estas 5 formas simbolizaban, como les dije también al principio, fuego, tierra, aire, espíritu, éter y agua, respectivamente. Estas son las únicas 5 formas tridimensionales que se pueden hacer con caras de igual tamaño. Se llaman sólidos platónicos porque Platón los identificó en la época griega. Los 5, hablando específicamente de estos 5 sólidos platónicos, en la primera figura en la imagen corresponde al tetraedro. Su símbolo es el amor y la conexión con el ser superior. Su elemento es el fuego. El octaedro es la tercera figura. Es el símbolo de la integración de la perfección de la materia por el espíritu. Es el símbolo de la sabiduría. Su elemento es el aire. El hexaedro o cubo, que es el segundo, aunque ahí se ve un poco deformado, pero es un cubo. El hexaedro o cubo es el símbolo de la conexión con la vida y la naturaleza. Ratifica nuestros propósitos en el plano físico. Su elemento es la tierra. El dodecaedro, que es la... ¿Qué figura es? No sé si sea la 1, 2, 3, 4. La cuarta, dodecaedro. Es el símbolo del planeta Tierra, la ascensión del poder femenino. Se le asocia a la conciencia planetaria. Es el quinto elemento, el éter. El icosaedro, finalmente, es el símbolo de la transformación de la forma del universo. Es expansión. Se le asocia a la conciencia cósmica. Su elemento es el agua. Estas 5 figuras tienen una importancia enorme. Son los componentes de los campos energéticos que rodean nuestros cuerpos. Es un hecho poco conocido que 4 de los 5 sólidos platónicos tienen su origen en el cubo de Metatrón. Parece como si la mayoría de los autores de libros sobre geometría sagrada no se dieran cuenta de este hecho. Para obtener los 5 sólidos platónicos partiendo del cubo del Metatrón, habrá que eliminar ciertas líneas. Al quitarlas de una determinada manera, la primera figura que usted podrá obtener será el cubo. Es el cubo visto de canto, una figura bidimensional de un objeto tridimensional que contiene un cubo dentro de otro, en una determinada proporción. Si borra otras líneas siempre de una determinada manera, obtendrá el tetraedro. En realidad son 2 tetraedros pegados o una estrella tetraédrica, que es lo que les decía, que la primera figura del lado izquierdo y la primera figura del lado derecho corresponden al tetraedro y la estrella, respectivamente, la cual se forma con 2 tetraedros, siendo el sólido platónico no la estrella, sino solamente el tetraedro. ¿Ok? El octaedro son 2 pirámides unidas. El icosaedro es la última de las figuras. En las antiguas escuelas de Egipto,
y de la Atlántida, a estas 5 formas, más la esfera, se les daba otro carácter especial. Dichas escuelas creían que los 5 elementos primordiales, a saber, fuego, tierra, aire, agua y éter, tenían formas proteicas. Las formas de los elementos correspondían a los sólidos de Platón de la siguiente manera. El tetraedro es el fuego, el cubo es la tierra, el octaedro es el aire, el icosaedro es el agua y el dodecaedro es el éter o prana, la energía pránica de la cual tenemos sustento. La esfera constituye el vacío del que nacen todas ellas, de manera que todas las cosas se crean partiendo de estas 6 formas. Los átomos, las partículas de las que está compuesta la materia, son simples esferas con electrones que se mueven alrededor de un núcleo, a unas 9/10 de la velocidad de la luz. Esta rotación forma una nube de electrones que recuerda a una esfera. En los cristales, los átomos de diferente tamaño, son esferas, se alinean en un ángulo, un triángulo, un tetraedro, un cubo, un octaedro, un icosaedro o un dodecaedro. Es decir, todas esas alineaciones siguen las formas de la geometría sagrada, de alguna u otra manera. Bien, hasta aquí, mi estimado. ¿No hay alguna pregunta? Así es, ingeniero. Nos mandan saludos a través de Facebook. Nérida Cores nos dice muy interesante. Y son varias las personas, ingeniero, las que nos están comentando que esto les interesa mucho, sobre todo la coincidencia entre la perfección de la geometría y de la vida. ¿Quién diría que las matemáticas le darían sentido, ingeniero? Pues se la dieron gracias a Platón, a Pitágoras y a todos los grandes iniciados en estas lides de la geometría, y que se pusieron a estudiar y vieron cómo se repetía una y otra vez las diferentes formas, tanto en las figuras, tanto en los objetos microscópicos como en el gran cosmos. Entonces es gracias a todos esos estudiosos arcanos que tenemos ahora esta geometría sagrada, de la cual podemos hacer uso. ¿No hay alguna concreto? No. Correcto. Continuamos entonces. Vamos a ver ahora del punto de vista de los humanos esta geometría sagrada. Aunque puede parecernos raro, de hecho no somos otra cosa que formas y figuras geométricas, tanto interna como externamente. Antes de la concepción, el óvulo es una esfera. Es la célula más grande del cuerpo humano, 200 veces mayor que el promedio celular. De hecho, su tamaño permite que pueda ser distinguida a simple vista. Así pues, el óvulo es una esfera dentro de la cual hay otra, el pronúcleo femenino. Contiene la mitad de los cromosomas del ser humano, 22 más 1. La membrana, que es la zona pellúcida que rodea el óvulo, tiene una capa interna y otra externa. En la zona pellúcida se encuentran 2 cuerpos polares. La concepción se inicia cuando el espermatozoo alcanza el óvulo. Para ello son necesarios cientos de espermatozoos. De todos esos centenares, 11, 12 o 13 conforman una unidad. Aunque dicha unidad trabaja de forma completamente integrada, habrá de ser un solo espermatozoo el que entre en el óvulo. En ese momento se separa la cola del espermatozoo y la cabeza forma una esfera del mismo tamaño que el pronúcleo femenino. Al crearse ambos cuerpos, forman una vésica Piscis. En ese momento las 2 células ya poseen todo el conocimiento del universo, que está proporcionado por el ovario de la madre y por el espermatozoide del padre. En el siguiente paso, el espermatozoo y el óvulo se juntan y se convierten en la primera célula integral, que es el cigoto humano. No sé si nos puedes poner esta figurilla. Bien. Ahora ya contiene, es esta.
Ahora ya contiene 44 más 2 cromosomas. Se produce entonces la siguiente mitosis. La mitosis la vamos a ver en la imagen, en la primera figura del lado izquierdo. Vamos a ver ahí que hay una esfera que está dividida por la mitad. Bien, eso constituye entonces propiamente lo que es la mitosis. Y los cuerpos polares emigran a los extremos opuestos de la célula, formando un polo norte y un polo sur. Se crea de este modo un cuerpo tubular y los cromosomas se escinden, es decir, se parten, se dividen. Parte de ellos se va a un extremo del tubo y la otra mitad al otro. Aquí es cuando se originan las proporciones de lo que ha de ser el cuerpo adulto. En la célula original ya hay una persona diminuta. Entonces el cigoto se divide en 4 células, formándose un tetraedro dentro de una esfera. En la división siguiente ya hay 8 células que forman una estrella tetraédrica, que es también un cubo. En este punto está el huevo de la vida, en este punto está el huevo de la vida. Estas 8 células se muestran idénticas en todos los aspectos y se hallan más cerca de lo que realmente somos, que todas las demás de nuestro cuerpo. Las 8 células se sitúan en el centro geométrico del cuerpo, en la base de la espina dorsal o perineo, y son inmortales en relación con nuestros cuerpos. Todos los campos y redes energéticas que nos rodean se encuentran centrados en estas 8 células. Crecemos a partir de ellas. Entonces, revisando la imagen, vemos la primera figura del lado izquierdo, cómo empieza la mitosis, que es duplicar esa célula. Después, el cigoto se escinde en la siguiente figura. El cigoto se escinde en 4 células y forma un tetraedro dentro de una esfera. Y en la tercera y última figura de esa imagen vemos a 7 círculos que forman en la parte central una estrella tetraédrica. Esa es lo que produce esa división de esas 8 células dentro de la esfera. Bien, esas 8 primeras células se dividen en otras 8 y forman un cubo dentro de otro cubo. Es decir, la última división celular es simétricamente geométrica. Cuando se pasa de 16 a 32 células, ya se crean 2 espacios intermedios. Y cuando se pasa de 32 a 64, la estructura se vuelve más asimétrica. El embrión empieza a hacerse hueco y retoma la forma esférica. El polo norte atraviesa la bola hueca, crece y se une al polo sur, formando un tubo hueco en el centro, que se enrosca dando lugar a un receptáculo tubular. Uno de sus extremos se convertirá en la boca y el otro en el ano. A partir de aquí empieza a tener lugar una diferenciación en mayor escala. En otras palabras, se empiezan a diseñar las características que habrán de dar forma a los distintos cuerpos, ya sean humanos, animales, insectos o lo que sea. Así pues, la secuencia, en resumen, es la siguiente. La vida se inicia como un óvulo o esfera, una figura geométrica sagrada, o una forma geométrica sagrada. Pasa a convertirse en un tetraedro, que es otra forma geométrica sagrada. Después, en una estrella tetraédrica, que es la conjunción de 2 tetraedros. Posteriormente, en un cubo, o otra forma geométrica sagrada que incluso constituye uno de los sólidos platónicos. A continuación, en una nueva esfera y termina en un corpúsculo tubular. Es decir, toda nuestra concepción y desarrollo se efectúa a través de las formas de la geometría sagrada. Muy bien. La relación phi. Esta es una relación o una proporción muy importante en la vida. Miren, echemos un vistazo a la geometría espacial de nuestros cuerpos.
el primer concepto que quisiera introducir es el de la relación phi. Le llamo phi para diferenciarlo del número pi, que hablábamos al inicio de la plática, que se refiere a un valor que está en el cual está contenido el número de diámetros en un perímetro de una superficie. Ese sería esa relación pi. Está tanto en el perímetro como en el área como en el volumen de una esfera, por eso es tan importante ese número. Para diferenciarlo de ese número pi, aquí se utiliza la relación phi, phi. Esta constituye un número trascendental, es decir, que nunca se repite. Se aproxima a 1.6180339. Reitero, esta relación phi se aproxima a 1.6180339. Pero no termina aquí, puesto que sigue indefinidamente. Ese es. La importancia de la relación phi estriba en que podemos hallarla en todas las estructuras orgánicas. La relación phi es una proporción y fíjese cómo se obtiene. Si se tiene una línea C, un tamaño determinado, y se le divide en A y B, de tal forma que éstas queden exactamente proporcionadas, tendremos que A dividido por B será igual a C dividido por A, o lo que es lo mismo, 1.6180339. ¿Sí? Esta figura que estamos viendo en la imagen es el punto de partida de la obtención de ese número phi. Vamos a ver cómo le llegamos a ese valor, entendiéndolo. ¿Nos quieres poner la siguiente? Ya está. Exactamente es eso. Miren, aquí vamos a hacer lo siguiente. ¿Aquí lo puedo usar? ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Me llamaba la atención para indicarme que podríamos hacer un corte, pero decidió nuestro productor que continuemos. Entonces vamos a hacerlo, vamos a continuar. Fíjense, podemos apreciar cómo se obtiene la relación pi. Te lo puedo poner aquí, así, ¿verdad? De la siguiente manera. Miren, vamos a trazar un cuadrado que tenga por lado un valor de 2. 2 y 2. Trazamos una línea a la mitad, una línea vertical a la mitad de ese cuadrado, de tal manera que le vamos a llamar a 2, a la base de ese cuadrado. ¿Ok? Bien, ahora vamos a construir la hipotenusa de este triángulo, como lo muestro aquí en la pantalla. ¿Sí? Está tomando la cámara ese punto. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras, este lado vale 2 y este vale 1, ¿sí? Porque es la mitad del cuadrado. ¿Está bien? Por lo tanto, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado nos dan 5. Y la raíz de esa hipotenusa, nos va a dar el valor de la hipotenusa que andamos buscando, que es raíz de 5. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Si tuviéramos un compás, aquí trazaríamos un círculo
de esa manera. De tal forma que el valor que tiene desde la mitad del cuadrado hasta el extremo del círculo que trazamos, ¿sí?, va a ser raíz de 5. Esto tiene valor raíz de 5. ¿Sí? Todo. Y este pedazo, este segmento que está desde el extremo del círculo a el cateto del triángulo, de este triángulo, será entonces raíz de 5 menos 1. ¿Ok? Bien. Entonces ya tenemos construido nuestro elemento, la base de cómo se obtiene esta relación phi. Entonces, si decimos que A vale 2, que es la base del cuadrado, B va a ser de la continuación de A hasta el extremo del círculo que trazamos, eso vale B. Y C será la suma de A más B, eso será C, ¿sí? Por lo tanto, aquí la relación A entre B, ¿a qué es igual? A sería 2 y B sería raíz de 5 menos 1. Y también nos dice que la relación es igual C entre A es igual a entre B. Entonces, C, ¿cuánto vale? Vale 2, que es el valor de A, más B. ¿Pero cuánto vale B? Más raíz de 5 menos 1, que esto es igual a raíz de 5 más 1. 2 menos 1, 1. Raíz de 5 menos, más 1. Eso es el valor de C. Entre A, que es 2, y entre A, que es 2. Entonces, si sacamos estas cuentas aplicándola con una computadora o una calculadora, vamos a encontrar que A entre B, o sea, 2 entre raíz de 5 menos 1, nos va a dar el 1.60. No, 1.6180.339 en ambos casos. Y así se determina esa relación phi. Seguimos, bien. Todas las leyes se encuentran contenidas en las proporciones del cuerpo. La figura de los campos energéticos que rodean el cuerpo es idéntica a la que rodea cuanto existe y gracias a la cual ha sido creado todo. Observemos el famoso dibujo de Leonardo da Vinci, el de las proporciones del cuerpo humano. Los brazos se hallan extendidos al igual que los pies. ¿Nos pones esa figura, por favor? ¿Hay otra? Es esa, exacto. Bien, en la imagen que nos muestra a continuación nuestro señor director, tenemos ahí precisamente la figura del hombre de Leonardo da Vinci, explicando las proporciones y representando la relación phi, y cuando el perímetro del círculo y del cuadrado que se forman en ese hombre son iguales, se tiene la relación phi. Bien, con esta posición, o sea, con los brazos se hallan extendidos al igual que los pies, con esta posición se forma un cuadrado o cubo que rodea de forma perfecta el cuerpo. El centro se halla en la base de la espina dorsal, donde están las 8 células originarias. Estas células conforman un pequeño cubo, de forma que tenemos un pequeño cubo dentro del cuerpo, en la base de la espina dorsal, y otro más grande que rodea nuestro cuerpo. Cuando desplegamos los brazos y piernas en la figura, se forma una esfera o círculo, cuyo centro se encuentra en el ombligo.
El círculo y el cuadrado se juntan en los pies y la distancia entre el ombligo y la base de la espina dorsal es exactamente la mitad de la existente entre la parte superior de la cabeza y la línea del círculo, como se puede apreciar en la figura. Si se hace girar el centro del círculo desde el ombligo hasta la base de la espina dorsal, obtendremos la representación de la relación phi. La figura de la relación phi en este caso se produciría cuando el perímetro del cuadrado y la circunferencia del círculo fueran iguales. Por tanto, usted puede rodear su cuerpo con un cuadrado que tiene un polo norte-sur, desplazándose del centro, y de él puede conseguir matemáticamente la relación phi, viendo la figura anterior. Bien, no sé hasta aquí si tengamos alguna duda, queja o reclamo, mi estimado Ajax. Así es, ingeniero, la gente está muy participativa en redes sociales. A través de Facebook nos dice Omar Lavao Pardo que le mande saludos hasta Colombia. Muchas gracias. Buen día, R. Poncho nos dice buenas noches, excelente tema. Y Francisco Javier Vera Fuentes, lo he visto con mucha atención, sigo a Drumbalo. Eso es a través de Facebook. Mientras tanto en YouTube estamos un poco más participativos. Nos dice Juan José Bu, en los campos de trigo han aparecido estas figuras, estos símbolos, ingeniero. Sí, exactamente. Estas figuras que se han generado, que se han mencionado que son mensajes extraterrestres, sí, se ha tenido la presencia de la geometría sagrada en muchísimos de ellos, si no es decir que es en todos. Ok, Rebeca Flores. Porque es un tema, me pregunta el señor productor por qué aparecen todos estos. Porque si siendo esto una geometría sagrada, son formas que deben utilizarla cualquier gente, la deberíamos de entender, sean artistas, sean arquitectos, sean cualquier ser humano, sí, debería entender estas formas geométricas. Entonces, si estos son mensajes extraterrestres, se les hace muy sencillo utilizar este lenguaje, ¿sí?, para hacerse entender, que es perfectamente claro. A través de YouTube también nos comenta Rebeca Flores, hola, hoy sí los puedo escuchar, buen tema. Juan José Bu nos dice, ingeniero, muchas gracias por dedicarnos su valioso tiempo en todas las investigaciones que usted hace para transmitirnos más conocimientos. Y pregunta dónde andan Juan Ramón y Fabiola. Juan Ramón tiene un problema fuerte, causa de fuerza mayor, no está aquí, él es uno de los más apasionados de este programa, por eso es el titular. Desgraciadamente hoy no podemos contar con él por causas de fuerza mayor. Ya él les comentará en su momento, cuando se tenga bien por acá reportarse, ¿sí?, y salga de su problema. Sí, Fabiola es una buena amiga, pertenece al grupo de testimonios, donde pues también son unos programas muy buenos, que es altamente recomendable, del cual también el titular es Juan Ramón Rodríguez. Así es, ingeniero, estos son todos los comentarios en redes sociales. Volvemos con el tema, ingeniero. Bien, vamos a terminar nada más diciendo cómo puede ayudar la geometría sagrada en la vida de cualquier humano. La geometría sagrada ha jugado un papel importante en las matemáticas y la ingeniería, pero ¿qué puede hacer para tu vida cotidiana? Una mayor comprensión de la geometría sagrada puede tener muchos beneficios. Veamos cuáles. Mejora tu comprensión espacial y habilidad visual. Muchos proyectos requieren de la capacidad de imaginar lo que se necesita dentro de un espacio determinado, como la planificación de la renovación de una casa, el cálculo del tamaño del coche que vas a comprar o el diseño de un nuevo jardín. La práctica visualizando formas y dimensiones tridimensionales ayudará con tareas como estas.
También te puede ayudar en la meditación, con la meditación y la conciencia personal. Los mandalas, que nos acaban de preguntar, son formas específicas utilizadas por varias tradiciones para representar el universo y actuar como ayudas para la meditación, pero no dejan ser o estar constituidas por formas geométricas sagradas. Trabajar con mandalas ayuda enormemente como una sesión de meditación al apreciar sus formas y belleza geométrica perfecta. Te conectas con la esencia del universo y con su sabiduría infinita. Promueve una mayor apreciación de la naturaleza y del universo. Una vez que estás familiarizado con alguna de las formas básicas, empezarás a ver cómo se repiten en muchos lugares a través de la naturaleza y las estructuras creadas por el hombre. Mejora el pensamiento de la tercera dimensión. Si trabajas en diseño gráfico, producción cinematográfica o cualquier otro tipo de trabajo de diseño, una conciencia de patrones geométricos sagrados te ayudará a entrenar tu cerebro para ver patrones y mejorar tus habilidades de diseño y tercera dimensión. Estudiar las formas y patrones sagrados puede darte algunas grandes ideas para tu próximo proyecto. Enciende todo tu cerebro. El lado izquierdo de nuestro cerebro tiende a ser el lado más lógico y técnico, mientras que el derecho suele ser el lado creativo e intuitivo. Para la mayoría de nosotros, un lado del cerebro suele ser dominante. La naturaleza de la geometría atrae ambos lados del cerebro y los ayuda a trabajar juntos. Esto puede hacer que seas más efectivo en la vida en general. Esto sería el material que les preparé para ver en este programa. Lo hemos ya prácticamente desahogado. Y si tengan alguna duda, queja o reclamo, nos veríamos la próxima semana, que esperemos que ya contamos con el titular de este programa, Señales Ocultas. Por lo tanto, pues yo me quisiera simple y llanamente despedir de nuestra amable audiencia, señalándoles que es muy importante el tener presente ese tipo de formas y ese tipo de números, como, pues, no sé, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 2, que son números que en muchísimas proporciones, tanto en el arte como en la arquitectura y como en la meditación, son utilizados ampliamente por mucha gente que está, pues, de alguna manera en contacto con estos materiales. Quiero decirles que todos estos materiales no están alejados de nuestros 5 sentidos, no están alejados de la ciencia, no están alejados de que nosotros podamos utilizarlos y podamos entenderlos y tratar de entonces de mejorar nuestra vida desde este punto de vista perfecto de esta geometría sagrada, utilizándola para algunos aspectos de nuestra vida, como se los acabamos de reseñar. En fin, espero que les haya gustado este programa y haya sido de su total agrado, ¿sí? Y que si gustan verlo de nueva cuenta, estará en YouTube y en Facebook próximamente, y también lo podrán escuchar en iVoox en España. Pues es todo, muchísimas gracias, muy buenas noches, que la pasen muy bien.